Bueno, pues buenas tardes a todas y buenas tardes, José María. Para mí es un placer presentar a mi amigo, mi compañero, una persona muy querida para mí. José María Montero Juanes es el director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, pero también es el presidente de la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Él es médico forense, pero sobre todo es una persona muy entrañable, muy humana, muy preocupada por todo lo que son derechos de las personas mayores, de las mujeres, derechos humanos en general. Y yo le pedí, porque hace tiempo que cuando hablamos en nuestras jornadas de salud, queridas mujeres mías de la Vera, casi siempre sale alguna cosa relacionada pues con la autonomía nuestra, con la autonomía del paciente, con el consentimiento informado, con las voluntades anticipadas, con todas esas cosas que nos preocupan, que no entendemos muy bien y que nos suenan mucho. Y yo lo comprometí, como él está siempre comprometido con todas nosotras y con todos nosotros, tiene siempre tiempo para todo. Aparte de ello, es una persona con muchísimas publicaciones, con premios importantes y sobre todo, como digo, un gran amigo, un gran compañero al que siempre se le puede pedir que dedique un rato a todo esto que nos preocupa y nos interesa. José María, muchas gracias y cuando tú quieras, empieza por donde tú quieras, que nos va a interesar muchísimo. Vale, bueno, iniciar la presentación, pues, quiero agradecer a Montaña sus palabras. Yo, para mí, más importante es que soy un amigo y que, bueno, estoy aquí para lo que necesitéis siempre. La verdad que me hubiera encantado estar presencial ahí con todas. Bueno, con Miguel también, que obviamente, pues, esta mañana hemos contactado ya para probar la aplicación y que todo funcionara. Me hubiera gustado que hubiera sido presencial, pero yo creo que ese deseo que tenemos hoy día todos, pues no es posible por las circunstancias tan dramáticas que vivimos. Y la protección de todos nosotros es fundamental que la tengamos en cuenta en todo caso, ¿no? Con lo cual, pues bendito sea que tengamos estas herramientas telemáticas, como ahora se llaman, que nos permiten pues, tener esta reunión, esta tarde, reunión de amigos, de amigas, que nos va a permitir pues poder, bueno, hablar de cosas que nos interesan y, bueno, después de una presentación que yo os haga, hacer un coloquio por el tiempo que estiméis oportuno. Yo, en ese sentido, tengo toda la disponibilidad del mundo y encantado. Y encantado, Montaña, de estar aquí. Ya dije y insisto, y antes hablando con Encarna, ya decíamos que para el año que viene, que a ver si tenemos ya las vacunas seguras en marcha y estamos todos y todas protegidos y podemos reunirnos ahí en donde vosotras tengáis a bien organizar y estar todos juntos e incluso darnos un abrazo y poder volver a esa maravillosa rutina que teníamos antes y que lamentablemente pues hemos perdido por la desgracia que estamos viviendo y en ese sentido pues tener un entrañable recuerdo para todas aquellas personas, hombres y mujeres que han fallecido, que están falleciendo y a todos aquellos que están sufriendo directamente la enfermedad, deseándoles pues una pronta recuperación completa y que bueno puedan pasar en ese sentido todo el tiempo del mundo que les quede por delante con sus familias y disfrutar de eso tan bonito que teníamos, que era el contacto social, el contacto con nuestros seres queridos, con nuestros abuelos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, sobrinas, etcétera. Bueno, y dicho eso, pues voy a plantear la charla tocando varios temas, en función de lo que Montaña me planteó. Vamos a hablar de maltrato contra la mujer, en principio, para luego hablar algunas cuestiones relacionadas con los derechos de información de las personas, que, como bien decía Montaña, es un tema súper interesante y que la mayoría de la gente no conoce, porque hoy en día el conjunto de derechos que todos tenemos ante, por ejemplo, la sanidad, ante la administración sanitaria, están garantizados por ley. Y son muchos y muy importantes y es bueno que los conozcamos. Vamos a hablar también de las incapacitaciones, situaciones en las que de alguna manera pueden llevarnos a una situación de esa, bien a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, y también los derechos que se nos originan a partir de ese momento. Vamos a hablar también del consentimiento informado y de las voluntades anticipadas, como
derechos ligados a la autonomía del paciente, tanto nosotros mismos como cualquier otro familiar o ser querido que podamos en un momento determinado tener la desgracia de que está inmerso en una enfermedad. Bueno, pues voy a intentar poner la aplicación en función de lo que hemos estado ensayando. Ahora me confirmáis que está todo bien. Vale, perfecto. Bueno, si alguien no lo ve, está una maravillosa foto de la parte antigua de Cáceres con la presentación de las jornadas y, bueno, pues la identificación mía. Bueno, la verdad que vuelvo a insistir que para mí es un enorme placer estar aquí y hablar tranquilamente de todos estos temas que bueno, pues son de un enorme interés para nosotros. Yo creo que, en primer lugar, vamos a hablar un poco de lo que es la violencia contra la mujer. Yo creo que hace poco, durante la semana pasada, todas las tardes he tenido la posibilidad de estar conectado con un grupo de profesionales de Centroamérica. Hemos estado hablando de precisamente este problema a nivel global, ¿no? Y cómo también la pandemia ha influido en la violencia contra la mujer, ¿no? Cómo de alguna manera este confinamiento que hemos tenido ha hecho que la convivencia de una persona que maltrata con la víctima del maltrato haya sido mucho mayor en tiempo y en horas, y eso haya hecho que también hayan aumentado de una forma estimable pues lo que han sido las situaciones ligadas a agresiones de tipo físico o de tipo psicológico. Cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos de violencia contra la mujer, hablamos de diferentes formas, ¿no? En primer lugar, siempre sabemos que las agresiones pueden ser de dos tipos, agresiones verbales y agresiones, por otro lado, agresiones físicas, ¿no? Es decir, lo que llamamos el maltrato psicológico y el maltrato físico, ¿no? Pero sabemos que, lamentablemente, cada año están muriendo entre 50 y 60 mujeres víctimas, víctimas de esta violencia a manos de su pareja, de su expareja, de su marido o de su exmarido. Es decir, que estamos ante un problema y una situación que, lamentablemente, tenemos que abordar y tenemos que seguir manteniendo en ese sentido una actitud muy proactiva, porque mirar, desde que en el año 1997 la señora Ana Orantes, en aquella entrevista televisiva que tuvo lugar en Canal Sur y luego creo recordar también en Antena 3 Televisión, contó su historia de maltrato, su historia de violencia, y a los 10 días esta mujer era asesinada por su marido, pero recordar que era en ese momento. Pues ese es un momento en el que en nuestro país se empezó a prestar una especial atención a todas las situaciones ligadas a este gravísimo problema. Hasta entonces, los que trabajábamos en el mundo judicial, en el mundo sanitario, éramos conocedores de esta realidad, de esta durísima realidad de las víctimas de esa agresividad en lo mejor de la familia, que es el domicilio familiar, la casa familiar, ¿no? Y cómo esa casa familiar para muchas mujeres se había convertido en una auténtica prisión y se había convertido muchísimas veces en un lugar donde se ejercía una violencia de todo tipo, física, intelectual, psicológica e incluso violencia sexual. Es a partir de ese momento en el que pues, todos empezamos a ser conscientes de la realidad de ese problema y se empiezan a poner medidas importantes por parte de las instituciones para cambiar esa cuestión. También para mejorar la visibilidad de ese problema por todos los ciudadanos de este país y también, como no, para que la mujer se vea suficientemente reforzada por las instituciones y por todos nosotros que intervenimos en estos procesos para proceder a algo importantísimo, como es la denuncia de estos casos ante las autoridades, bien la Guardia Civil, bien la Policía Nacional, bien en los juzgados, para poderla proteger y para poder también sancionar adecuadamente, según marcan nuestras leyes, a los agresores de estas personas. Tengo que decir que además de las víctimas directas de esta violencia contra la mujer, existen otras víctimas que ya son también consideradas por la ley como víctimas directas, son los hijos de las mujeres que sufren esta violencia, porque obviamente están viviéndola en el seno, en el contexto familiar. Hay hay un concepto que nosotros manejamos mucho, que es el del círculo de la violencia. El círculo de la violencia que se inicia desde un momento primero en el que empieza a haber pues discordancia entre las relaciones del hombre y la mujer y se empieza a producir lo que se llama un acúmulo de la tensión.
esa acumulación de la tensión entre el hombre y la mujer, llega un momento que se pasa a una segunda fase, que es la fase de explosión de la agresividad. Esa explosión de la agresividad que va haciendo ya que el agresor, en ese sentido, pues actúe bien mediante la violencia física, bien mediante la violencia psicológica o bien mediante ambas, la violencia física y la violencia psicológica, va a ir condicionando un cierto distanciamiento en la relación de la pareja. Tengamos en cuenta una cosa muy importante desde el principio, y es que cuando una pareja se une por un lazo afectivo, va a establecer un vínculo muy fuerte entre ambos, ¿no? Se va a producir un proceso de enamoramiento de esas personas. Y obviamente llega un momento en que, por las circunstancias que sean de la vida, se produce esa ruptura de ese vínculo afectivo que se ha ido produciendo y va generando en ese sentido, bueno, pues situaciones ligadas a situaciones de violencia que van a ir determinando ese distanciamiento entre las personas. Pero fijaros una cuestión, y me vas a permitir que os tutee, porque me siento yo también así más cómodo. Y como además yo solo veo una pantalla, no veo las caras de nadie, sino solo la pantalla, pues me hace sentiros más cerca y no tan solo como estoy en una habitación y viendo una pantalla de ordenador. Aquí con el círculo de la violencia y con el tiburón ahí que viene como para querer comerme, ¿no? Bien, pues esta fase digamos, de distanciamiento termina normalmente en lo que se llama la fase de reconciliación o de luna de miel. Esto es algo que los maltratadores conocen y saben. Se va generando esa tensión, se produce la explosión, se produce el distanciamiento, pero luego viene digamos, la vuelta a la normalidad o el querer volver a la normalidad, a esa luna de miel nueva después de la relación distorsionada o deteriorada y vuelta a empezar. Y ese círculo de la violencia se va produciendo de una forma continua hasta que en un momento, en esa fase de explosión en la cual vamos a ir llegando, se pueden producir desenlaces pues bastante, terribles, como pueden ser cuadros de lesiones muy graves, delitos sexuales, como puede ser incluso la muerte de la mujer. Por lo tanto, hay que romper el círculo de la violencia, que es lo que nosotros siempre insistimos mucho, ¿no? Que esto no sea un círculo que se repite una y otra vez dando vueltas, sino que llegue un momento que la mujer sienta que está suficientemente apoyada, sienta que tiene que decir que ya no quiere sufrir más y a partir de ese momento pues plantee todas aquellas cuestiones que sean necesarias para romper este círculo de la violencia, bien buscando apoyo, buscando ayuda, que pueda ser a través de los centros de salud, que puede ser a través de los servicios hospitalarios, servicios de urgencia, que puede ser a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, que puede ser también a través de los juzgados y obviamente, como no, de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, son los medios, los momentos en los que tenemos que ya dar el paso de poner coto a esta situación de violencia que se está desarrollando de una forma cíclica y que tiene, obviamente, la gran perjudicada a la víctima mujer y también grandes perjudicados a las víctimas hijos. Miren, mirar, cuando normalmente se produce ya una situación de alguna denuncia o tenemos a personas que son maltratadoras delante de nosotros, explicándoles, pidiéndoles que nos expliquen, cuando nosotros, por ejemplo, los médicos forenses, hacemos la valoración psicológica o psiquiátrica de estas personas, bueno, pues nos solemos encontrar con que cuando hablamos con ellos y les preguntamos, pues nos dicen determinadas cuestiones, entre otras estas. ¿Qué hacen? Bueno, pues normalmente lo que hacen es minimizar los hechos, restan importancia a la agresión. Normalmente es una práctica habitual que hace un maltratador. ¿Cómo lo explican? ¿Qué nos dicen de lo que ha ocurrido? Bueno, pues que no le pegó, que solo lo empujó. Es decir, reducen un poco la intensidad de todo el proceso de agresión que han mantenido contra la víctima. Por otro lado, también desvían el problema. Quieren explicar su comportamiento motivándolo en cuestiones externas a ellos. Bien porque no tienen trabajo, bien porque tienen problemas con el alcohol, bien porque han perdido alguna relación de amistad externa, etcétera. Y otros, pues bueno, en ese sentido lo que nos están diciendo es que tiene mucho trabajo o no lo tiene, está cansado, agobiado y que todo lo que está haciendo con su mujer es consecuencia de esa cuestión y no de otra. Y en el trasfondo luego veremos a ver cuáles son las causas reales de estos hechos. Tienden también a olvidar. Bueno, pues niegan abiertamente las agresiones. No han existido
lo que le estamos preguntando, lo que le está preguntando el juez o el médico en la atención primaria o el trabajador social en el centro, los servicios sociales de base de cada ayuntamiento, pues tienden a negar los hechos, ¿no? Eso no fue así, yo en ningún momento le hice nada, es mentira, la culpa no es mía, la culpa es de ella. También proyectan lo que estábamos ahora diciendo, ¿no? Proyectan esa realidad a otras personas. Normalmente yo no soy el culpable es la propia mujer a la que ha agredido, la que es responsable de todo ello. Ella tiene la culpa, es la que me provoca, la que busca alterarme y que al final lo consigue. Y por eso yo actúo agrediéndola física, emocionalmente e incluso las dos, física y emocional. Luego tienden a racionalizar, explicando y justificando todos los hechos. Tuvimos una discusión normal de pareja, nos pusimos nerviosos, ella se cayó. Es decir, llevan a explicarlo mediante una distorsión absoluta de la realidad. Existen algunos mitos sobre la violencia contra la mujer que creo que es importante que derribemos. Y digo bien, que derribemos. La violencia de género no es algo privado, es algo público. Es un delito, es un problema de salud pública y es un delito. Por lo tanto, no es algo que afecte exclusivamente a las relaciones de pareja o expareja. Hoy en día sabemos que en muchas ocasiones hay familias que viven este drama en su vivienda y los vecinos de al lado están escuchando estos hechos, que a veces se justifica no hacer nada diciendo que es un problema de la casa, es un problema privado que se resuelva entre ellos. Pues no, miren, no. Eso hay que derribarlo de una forma absoluta. No es algo privado. Hay una persona que sufre, hay una persona a la que se están vulnerando sus derechos, hay una persona a la que se está quebrantando su salud y obviamente todos tenemos la obligación, porque además hay una obligación legal de comunicar a la autoridad competente, policía, guardia civil, juzgados, los hechos que seamos conocedores y que sean constitutivos de un delito. Es decir, si vemos que se está agrediendo a una persona, tenemos la obligación también de llamar a la Guardia Civil, a la policía, o ir al juzgado o denunciarlo ante el juzgado. Es una obligación que nos impone el Código Penal. Otro de los mitos, al final se soluciona. No, miren, sabemos que cuando la mayoría de las veces ya se ha producido esa pérdida de respeto entre el hombre y la mujer y la víctima mujer está sufriendo de forma reiterada esa agresión de cualquiera de sus formas, es muy difícil que eso se solucione o vuelva a la situación previa. Yo recuerdo muchísimo a la persona, al forense con el que yo empecé a trabajar, el doctor Urbano Casas, con el que empecé a ver mujeres víctimas de violencia de género cuando yo estaba, bueno, pues empezando mis días y pasaba consulta con él y veía cómo llegaban mujeres. Estoy hablando hace 45 años, 45 años. Era otro tiempo y era otra concepción de este problema, no se visibilizaba tanto, no estábamos tan preparados profesional y socialmente para combatirlo. Y, sin embargo, mi compañero me enseñó mucho, porque él intentaba siempre con las mujeres pues convencerlas y de alguna manera fortalecerlas para que realizaran la denuncia y la mantuvieran, porque hay que recordar que en aquella época estos hechos, si la mujer retiraba la denuncia, no se proseguía con el procedimiento penal, ¿no? Pues por fortuna las cosas no son así. Pero bueno, yo recuerdo esa época y a partir de ese momento, fíjense, estamos hablando ya de más de 40 años de profesión casi y bueno, somos conscientes de que esto al final no se soluciona, sino que normalmente suele ir a más y a veces con desenlaces pues, terribles, como sabemos que ocurren con ese número de en torno a 50, 60 mujeres fallecidas al año en los últimos 15 años que tenemos estadísticas. ¿Son casos aislados? No. El agresor normalmente no actúa de una forma aislada. Es una pauta. Trabaja normalmente mediante una pauta. Y la pauta es, yo domino, yo soy el que domina la relación de pareja y no puede haber ninguna circunstancia en la cual se me cuestione. Por lo tanto, en todas aquellas circunstancias que tenga que trasladar esa situación de dominio, pues va a generar situaciones de maltrato, cuando menos psicológico. Y otro de los mitos que hay que derribar es que el maltrato psicológico no es para tanto. Eso es absolutamente, y me van a permitir que utilice un término contundente, es mentira. Es mentira. O sea, una lesión física, como puede ser un arañazo, como puede ser una contusión, puede provocar una lesión leve. Pero seguramente esa lesión se va a curar en poco tiempo, si es esa la lesión.
Pero la afectación psicológica que va a tener la víctima que ha recibido ese puñetazo por parte de un ser que en principio era un ser querido, le va a provocar una alteración psicológica y una afectación emocional muy importante que va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse y a veces no se recupera, sino que puede cristalizar en un cuadro que se mantenga durante mucho tiempo con ella. Por lo tanto, es un mito que hay que derribar. El maltrato psicológico es muy grave. Yo diría incluso que, salvo aquellas circunstancias donde se producen unas lesiones muy graves físicas o se produce la muerte de la víctima, obviamente el maltrato psicológico tiene un peso y un calado de mayor fortaleza que lo que son en muchas ocasiones las lesiones físicas. Otro de los mitos, la violencia es una pérdida de control. Tampoco, eso está en relación con lo que hablábamos antes de los casos aislados. La violencia no es una pérdida de control porque es una pauta de comportamiento y, por lo tanto, se va a expresar en muchas circunstancias en relación con el maltratador. Donde hay amor, hay sufrimiento. Bueno, pues no. Yo me niego a aceptar eso. Donde hay amor, tiene que haber felicidad. Donde hay amor, tiene que haber tolerancia. Donde hay amor, tiene que haber solidaridad. Y, sin embargo, pues no hay que aceptar de ninguna manera que es consustancial al amor sufrir, cuando es antitético completamente. Y luego, por último, otro de los mitos que también tenemos que derribar de una forma clara es que ocurren en familias muy determinadas. Miren, yo voy a decir muy claramente una cuestión. Somos conscientes de que no se puede definir nunca un perfil del maltratador, igual que tampoco se puede describir un perfil de la mujer maltratada. Pero sí sabemos que cualquier hombre puede ser maltratador en un momento determinado, cualquier mujer puede ser maltratada en cualquier momento determinado. Es decir, no hay un perfil que defina a una víctima más proclive a serlo, ¿no? Y eso es una cuestión absolutamente consensuada y conocida en los niveles más altos científicos en relación a la violencia de género. Con lo cual, bueno, sabemos que en una mujer con una formación universitaria y un trabajo de licenciatura superior puede ser igual de maltratada como puede ser una mujer sin estudios. Igual que un hombre puede ser maltratador teniendo estudios o no teniéndolos. Sabemos que luego hay unas características, unos factores de riesgo mayores que te hacen, a lo mejor, como factores de riesgo, ser más proclive a sufrir esas situaciones de violencia, pero en modo alguno podemos aceptar que existe un perfil previo de maltratador y un perfil previo de mujer maltratada. ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Qué hemos estado observando a lo largo de todos estos años como causas fundamentales de las situaciones de violencia? Bueno, pues la primera y más importante es la tradición de dominio del hombre sobre la mujer. Esto lo podemos llamar así o lo podemos llamar de otra forma. Lo podemos llamar la concepción machista de la relación hombre-mujer o, bueno, pues de otras maneras, ¿no? Pero la realidad es esa. El hombre tradicionalmente en el mundo ha tenido en ese sentido, desde el primer momento de la humanidad, pues esa concepción, ¿no? de dominio del hombre sobre la mujer. Y eso es un hecho que está ahí. Y eso es lo que hay que ir cada día pues intentando pues reconducirlo a una situación de respeto mutuo. No hablamos de que hay que sustituir una tradición de dominio por otra, no. Eso sería un error en cualquier caso. Estamos hablando de la igualdad. Y estamos hablando que la violencia de género es la expresión máxima de la desigualdad. Por lo tanto, a lo que tenemos que ir y a lo que tenemos que aspirar todos y todas es que tenemos que ir a una tradición de igualdad entre el hombre y la mujer, donde se respeten por igual los derechos de unos y de otros. Las causas psiquiátricas, se habla mucho de que, bueno, cuando vemos casos de estos tan resonantes mediáticamente, es decir, que aparecen en la televisión, en la prensa en general, de personas que han bien matado, que han hecho algunos delitos terribles, ¿no? Pues pensamos siempre, bueno, tiene que estar loco, porque no es comprensible que una persona normal haga eso, ¿no? Bueno, pues no, ese también sería, podríamos incluirlo también en los mitos que habría que derribar antes, ¿no? Sabemos que los enfermos con una enfermedad mental, las causas psiquiátricas, delinquen muy poco en relación a la violencia de género. De hecho, ni siquiera conceptualmente se puede entender como tal delito de violencia de género, ¿no? Hecho de violencia de género, porque un enfermo que tiene por ejemplo, una esquizofrenia y tiene una alucinación acústica que le dice una voz que oye en su interior, que no existe, obviamente, solo la escucha él, y le dice mata a alguien, pues está obedeciendo a una enfermedad.
no está actuando con libertad como actuamos nosotros normalmente. Y eso no lo vamos a contabilizar, no vamos a entender que es una circunstancia relacionada a la violencia de género. Su causa y su origen es una enfermedad mental. Estamos aquí hablando de causas de tipo psiquiátrico, pero que no afectan a la libertad de decidir lo que tú haces y hacer lo que haces. Por lo tanto, bueno, son muy pocos los casos. En consecuencia, hay que decir que la mayoría de las personas que cometen hechos relacionados con violencia de género son personas normales. Son personas normales, insisto, son personas normales, que pueden tener algún tipo de característica o algún tipo de personalidad pues alterada, pero que no es una enfermedad mental y que puede de alguna manera condicionar también esos actos. Pero normalmente son personas que normales. Una de las causas que hemos ido apreciando a lo largo de todos estos años como origen de la violencia de género también es la repetición de los roles vividos en la infancia. Cuando una persona ha sido maltratada de niño, de niña, de joven, de adolescente, de joven, pues si esa persona no ha recibido en su momento la ayuda suficiente para también poder explicar y tratar esas situaciones en las que ha vivido, pues es fácil que cuando es mayor, dentro de sus recursos digamos, vivenciales, utilice esos hechos que sufrió y se convierta, pase de ser una persona maltratada a una persona maltratadora, ¿no? Por lo tanto, no es infrecuente, por ejemplo, los delitos sexuales, que encontremos que hay personas que han sido maltratadas en edades jóvenes y que con los años, con el paso de los años, los estamos evaluando precisamente como lo contrario, como una persona que realiza una agresión de ese mismo corte, ¿no? Otras causas, otras circunstancias relacionadas con la violencia que pueden tener incidencia en su génesis son las causas sociales. Bueno, la disconformidad con la situación social, el estrés laboral, la competitividad excesiva, etcétera. Bueno, nosotros estamos viviendo una etapa en el mundo bastante difícil, bastante complicada, muy dura, ¿no? Hemos vivido una crisis económica terrible hace unos años, estamos viviendo ahora una crisis sanitaria enorme, está también poniendo en tensión absolutamente todo. Está poniendo en tensión la convivencia familiar, la convivencia ciudadana, está poniendo en peligro los puestos de trabajo, como todas sabemos de una forma clara. Y bueno, todas estas causas de estrés social, pues cuando estamos en una situación de una convivencia deteriorada entre la familia o en la pareja, pues también inciden de una forma directa, como ya hemos ido comentando con anterioridad. Hay también otras cuestiones que inciden directa e indirectamente, que es el consumo de sustancias. Como ven, lo pongo aquí hacia el final casi, ¿no? Aunque hay muchísimas, podríamos poner todavía más causas, ¿no? Pero el alcohol y las drogas de por sí no generan los hechos agresivos. Es cierto que el alcohol y las drogas pueden facilitar que una vez que el alcohol y las drogas han eliminado en la capacidad de inhibir y de filtrar nuestras tendencias internas, pues hagan que se pueda actuar de forma más agresiva o desinhibida contra las personas de tu entorno, ¿no? Y en ese sentido sabemos que hay una incidencia importante. El alcohol sabemos que desinhibe y hace que los instintos internos de la persona puedan aflorar y pueden aflorar en forma de agresividad con su pareja, con sus parejas o con las personas de su entorno, como pueden ser sus hijos. Las drogas exactamente igual. Por lo tanto, sabemos que alcohol y droga inciden de una forma importante en la génesis de las situaciones de violencia, pero no son, digamos, en ese sentido, el origen fundamental de la violencia, que está más en la tradición de dominio del hombre que en el consumo de las sustancias de forma directa. Luego tenemos factores culturales, creencias religiosas, tradiciones culturales que justifican la violencia y que basan estas actitudes en la concepción patrimonialista sobre la mujer. Podríamos aquí hablar de muchas situaciones, pero yo aquí siempre me gusta poner el ejemplo, o hablar, mejor que decir poner el ejemplo, porque no es ejemplo de nada, sino que es una experiencia que todos teníamos que tener, en ese sentido, un planteamiento muy claro y además apoyar a todas las víctimas que están sufriendo, como son las niñas en el norte de África, que están sufriendo pues unas mutilaciones genitales como consecuencia de unas prácticas pues terribles, prácticas, tradiciones culturales que justifican esa forma de violencia y que de alguna manera pues están lastrando y poniendo en riesgo el desarrollo psicológico, el desarrollo físico, el desarrollo sexual y el desarrollo integral de una mujer. Y por eso yo siempre pues,
creo que en ese momento tenemos que recordarlas, porque son muchas, cientos de miles de mujeres, niñas, a los 14, 15 años son sometidas a estas prácticas. Y luego también tenemos la problemática relacionada con la niña o con el niño, ¿no? Situaciones que nosotros podemos entender que tienen que encauzar mucha más, digamos, ternura por parte del adulto, de los adultos, hacia los niños y las niñas, como son las situaciones vulnerables en forma de enfermedad, como síndromes de Down, o sea, discapacidades intelectuales o cualquier otro problema, y sin embargo, pues no de forma infrecuente hace que esa problemática que tienen esas personas pues las haga más proclive a sufrir esas, digamos, actos de violencia en cualquiera de sus formas, física, psicológica y también la sexual. ¿Qué tipos de maltrato tenemos? Pues normalmente nosotros hablamos siempre de los maltratos por acción, pero es importante que tengamos en cuenta que nuestra legislación actualmente castiga por igual el maltrato por acción que el maltrato por omisión. Les voy a explicar lo que es cada cosa. El maltrato por acción es cuando nosotros agredimos físicamente a alguien, le realizamos una agresión física, cuando se realiza una agresión sexual o cuando se le maltrata psíquicamente de forma directa. Sin embargo, es un maltrato exactamente igual y en ocasiones es tremendamente más dañino cuando se omiten los cuidados que una persona tiene que prestar a otra y que esté obligado a prestarla. Por ejemplo, digamos, nosotros podemos tener en nuestro seno familiar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas de edad que conviven con nosotros y que, de alguna manera, pues estamos obligados a garantizarles los cuidados, porque son nuestros familiares y conviven con nosotros y son personas dependientes que necesitan ese apoyo directo. Bien, pues si no se los prestamos, estamos incurriendo en un maltrato por omisión. Es decir, si nosotros tenemos a nuestra abuela que necesita acudir al médico y no la llevamos al médico, tiene una enfermedad y no la atendemos, tiene una dieta concreta que tiene que tomar para no agravarse sus problemas y no se la damos y le damos una dieta normal y no la que necesita, o no le damos los medicamentos que tenemos que darle porque necesita para su enfermedad, estamos generándole un daño y ese daño lo vamos a denominar en este caso maltrato por omisión. Y los resultados son exactamente o pueden ser exactamente iguales que en los maltratos por acción. Pueden llegar incluso a la muerte por omisión de cuidados. Por lo tanto, es importante que sepamos que todos los que tenemos en nuestra unidad de convivencia, en nuestra familia, personas dependientes, que pueden ser niños, que pueden ser personas vulnerables, como personas con algún tipo de discapacidad, o personas dependientes y que están bajo nuestro cuidado, tenemos la obligación de prestarle todos esos cuidados. Y si no lo hacemos y hay un resultado final dañino para esas personas, podemos ser imputados, obviamente, como consecuencia de un delito, en este caso, por omisión. Vamos a ver, fundamentalmente un poquito, muy rápido, contaros un poquito qué son lo que nosotros más frecuentemente vemos en las lesiones físicas y en las lesiones psicológicas. Las lesiones físicas lo que solemos ver normalmente son lesiones en la piel, las llamamos erosiones. Las erosiones para nosotros son los arañazos. Es la lesión más leve que hay. Normalmente de esto no muere nadie, ¿no? Son lesiones leves que sientan en la piel, nada más, pero que nosotros los vemos en las zonas expuestas, en la cara, en el cuello, los brazos y las manos. Esto normalmente no suele ser muy importante, esta localización para un médico asistencial, porque se va a limitar a ver la gravedad de esa lesión y curarla. Pero para nosotros sí es muy importante porque nos habla del mecanismo de producción, de cómo se produjo. Por lo tanto, el trabajo del médico asistencial, del médico del centro de salud, con el médico forense al mismo tiempo, son trabajos complementarios y muy importantes. Porque si yo veo las lesiones que les he dicho, esos arañazos en la cara, en el cuello, en los brazos y las manos, voy a deducir que se ha producido una situación probablemente de defensa de una persona que se ha intentado defender y de otra persona que ha intentado agredir nuevamente a esas zonas expuestas. Y además es que esos arañazos, según la forma que tengan, nos pueden decir con qué se han producido. Según el color que tengan y la evolución que tengan, nos van a decir si son recientes o si son antiguas. Todos esos datos el médico forense los va a ver y los va a interpretar. Yo puedo, según las lesiones que tenga una persona, saber si han sido producidas en un día, en 2, en 5 o en 10, en función de la evolución de la lesión.
Por eso es muy importante que cuando se tienen estas lesiones se vaya al médico, se les enseñen, incluso se fotografíen si es necesario, para mantenerlas, para poderlas analizar. Luego tenemos heridas de todo tipo. La herida es una lesión un poquito más grave. Es cuando ya por ejemplo, se rompe la piel, cuando ya hay ruptura de la piel, ¿no? Eso sería una herida, ¿no? Y hay heridas de todo tipo. A nosotros también estas heridas nos dan mucha información a los médicos forenses, porque en función de la forma que tengan, vamos a averiguar el mecanismo con el que se ha agredido una persona. Si se agrede con digamos, una porra, pues veremos la imagen de la porra. O de un palo, que es similar, pues también veremos la imagen del palo. Si se hace una lesión con un objeto circular, pues vamos a buscar objetos circulares que hayan podido ser los que hayan producido esa lesión. Con lo cual, a nosotros nos dan mucha información todas las lesiones. Y luego quemaduras, también son frecuentes. La mayoría de las veces las quemaduras reproducen la forma del objeto que la ha producido. No es infrecuente en una situación de violencia pues ya muy marcada, en un contexto de pareja, pues encontrar cigarrillos apagados en el cuerpo de la mujer. En ocasiones se han visto pues manchas. Yo tengo que decir que estas yo no las he visto en bibliografía médico-legal, ¿no? Pero yo personalmente, afortunadamente, no las he visto, ¿no? Mujeres que fueron atadas a un radiador y se veía la imagen del radiador, pues lógicamente que había quedado marcado en su espalda. O una plancha de planchar, ¿no? Y además lesiones que como no son llevadas al médico, pues normalmente se sobreinfectan, ¿no? Entonces, bueno, pues son lesiones que en general, en principio, no van a producir la muerte de una persona, pero que sí van a producir una afectación psicológica importante y luego pueden complicarla, sobre todo si se producen infecciones. Y luego tenemos la equimosis y los hematomas. Estos nombres que son un poquito raros, bueno, hematoma no tanto, pero lo que todos conocemos y hemos denominado siempre como cardenales. Los cardenales normalmente aparecen por todo el cuerpo, normalmente se agreden todo el cuerpo, pero fundamentalmente aparecen en la cabeza y en los miembros superiores, en las extremidades superiores, los brazos y los antebrazos. Para nosotros esto es un dato muy importante. Y es muy importante porque normalmente si vemos diferentes formas y vemos hematomas de diferente color, vamos a tener claro que esa persona está siendo sometida a procesos de agresión diferente en varios días. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Los hematomas, los cardenales, y todos ustedes seguro que lo han visto, porque todos hemos tenido cardenales por caídas, por cualquier cuestión. Bueno, pues sabemos que al principio empiezan con un color rojo oscuro, reciente, que es un hematoma reciente, luego pasa a un tono más negruzco, luego pasa a un tono azul, luego se pone en un tono verdoso y luego se pone en un tono amarillo. Para nosotros esos datos son fundamentales, porque un hematoma rojo oscuro o negruzco es reciente. Uno amarillo es un hematoma que ya está en resolución y que lleva más de 15 días. Lo realmente grave que podemos encontrarnos nosotros es ver una mujer víctima de violencia de género, o bien un niño o una niña víctima de un maltrato contra ellos, con múltiples hematomas por todo el cuerpo y de diferente color. Eso quiere decir que esas personas están siendo sometidas a diferentes momentos en días de agresión. Por lo tanto, es para nosotros dato muy importante y hay que fotografiarlo y hay que guardarlo y además hay que ir al médico para que bueno, pues se puedan valorar estas cuestiones. En ocasiones hemos tenido casos de niñas, de niños maltratados, mujeres maltratadas que han ido al médico y cuando el médico, que normalmente está muy preparado ya para evaluar estas cuestiones y lo comunica obviamente de inmediato al juzgado o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, pues el agresor siempre dice, no, sí, un día hubo una pelea y la pegué ese día y le hice todos los hematomas que tiene. Claro, eso cuando lo escucha un forense y está en la declaración con el juez, automáticamente le dice, no, este señor no está diciendo la verdad, este señor está mintiendo. Los hechos son diferentes. Claro, cuando ya el juez le dice, vamos a ver, pero puedo explicar estas cuestiones y se incide en eso mismo, pues ya el juez afortunadamente tiene al forense como un asesor principal que le va a decir, mira, no, estos hematomas son de hace 5 días, estos hematomas son de hace 15 días, estos hematomas son de ayer. Y en ese sentido, pues se va a valorar de una forma muy importante esos hechos sí, diferentes en varios días de agresión que ha sufrido la víctima. Luego tenemos las lesiones de los huesos, las lesiones esqueléticas que llamamos nosotros. Las más frecuentes que nosotros evaluamos son las fracturas de cráneo con
problemas importantes en la zona del encéfalo con hematomas subdurales que pueden provocar la muerte. Y la fractura de huesos propios en la nariz. Normalmente se golpea en las zonas más salientes y se producen esas fracturas de huesos propios en la nariz. Y luego fracturas de los brazos, fundamentalmente, en las extremidades superiores, ¿no? Y como es un elemento que normalmente es un punto anatómico del cuerpo que se suele agarrar mucho para inmovilizar o para controlar a la víctima, pues a veces encontramos incluso fracturas múltiples en diferentes estadios evolutivos. Eso quiere decir que si hacemos una radiografía de esa víctima y encontramos una fractura hoy, pues de vez en cuando encontramos fracturas antiguas que se han producido hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años y son hechos de maltrato pues continuado, ¿no? Y que se han ido pues manteniendo en silencio porque sabemos que hoy en día solo el 30% de las mujeres suelen tender a denunciar y el 70% no denuncia, con lo cual, bueno, pues a veces nos encontramos que hoy evaluamos casos de víctimas de violencia que llevan muchísimos años sufriendo estos hechos. Y luego fracturas de costilla, porque normalmente también cuando la víctima cae al suelo en la agresión, pues ya se suele acceder a ellas mediante patadas en la zona de los costados, provocándoles esas fracturas que pueden ser terriblemente graves porque pueden afectar a vísceras internas, como ven en la diapositiva, y provocar, pues bueno, pues rupturas, afectación de pulmón, etcétera, o afectación también del bazo. Y luego también, bueno, pues estas otras lesiones viscerales, como sabemos que hemos referido antes, hematomas en el encéfalo, en los golpes que se dan en la cabeza, cuando se hacen golpes reiterados y fuertes en la cabeza, que van a provocar pues, todos esos trastornos neurológicos, de conciencia e incluso la muerte. Miren, aquí les pongo el parte judicial de lesiones. Y con esto lo que quiero es apoyar la idea de que cuando estas lesiones que acabamos de hablar son evaluadas por parte de los médicos, bien del centro de salud, bien del consultorio, bien del servicio de urgencias hospitalario, ellos, el JARA, que es la aplicación informática que tienen del Servicio Extremeño de Salud y donde está la historia clínica de todas ustedes, pues tienen la obligación legal de elaborar este parte judicial de lesiones. Esto no es una cuestión potestativa del paciente, no. Si se da una situación de lesiones por violencia doméstica o violencia de género, o violencia contra menores, o violencia contra mayores, se tiene que obligatoriamente cumplimentar este parte judicial. O sea, el médico tiene que suscribir, rellenar este documento y enviarlo al juez. Ahí abajo de este parte médico pone a quién va dirigido, y va dirigido al ilustrísimo señor magistrado juez de guardia, y arriba el título pone parte judicial de lesiones. Por lo tanto, todas esas lesiones que hemos hablado antes tienen que ir aquí incluidas y tienen que ser enviados urgentemente al juzgado de guardia. Pero igual que el médico puede enviarlo, la policía, cuando es conocedora de este hecho, bien porque lo han denunciado a la víctima o porque el propio centro de salud o hospital se lo ha comunicado, la policía puede y debe recabar este parte judicial de lesiones y trasladarlo al juzgado para configurar lo que se llama un procedimiento rápido de enjuiciamiento de delitos. Es decir, normalmente el juzgado en estos casos de lesiones por violencia de género o violencia doméstica va a intervenir de inmediato y rápido. Esa idea de que la justicia es lenta, pues yo perdonar que os diga que no es justa con nosotros y no es real, tan real, porque la mayoría de las situaciones de este tipo todas se resuelven de una forma muy rápida y en concreto estos casos de lesiones en agresión, lesiones en violencia de género, tienen un procedimiento de enjuiciamiento rápido que se resuelve en 72 horas o en 15 días, con lo cual es muy importante en este caso que hagamos una denuncia en el centro policial que corresponda o vayamos al centro de salud directamente, porque el centro de salud va a comunicar mediante este parte judicial al juzgado esa realidad y a partir de ahí se va a abrir un expediente judicial para investigar los hechos, se va a citar a la víctima, la va a ver el médico forense y va a haber un juicio rápido para, lógicamente, establecer las sanciones correspondientes si así es establecido en nuestro Código Penal. ¿Qué otras formas tenemos de violencia, ¿no? Bueno, pues es la utilización de sustancias contra las personas, ¿no? Para lograr una consecuencia y es su control.
Mirad, es muy famoso, muy conocida la situación de la violación en cita, ¿no? Son, sobre todo, esto es una cuestión que se inició en Estados Unidos y se ha ido trasladando a todo el resto del mundo, obviamente, ¿no? Y es la utilización de sustancias como alcohol, tranquilizantes, otras sustancias múltiples. Hay muchas, pero vamos, no voy a decir nombres porque tampoco tiene mucho sentido, que se utilizan para sedar, adormecer a una persona y poderla acceder sexualmente, es decir, realizar lo que llamamos una violación en cita, ¿no? Bueno, esto es una forma que en los últimos años ha adquirido una relevancia. De hecho, nosotros tenemos un protocolo de actuación en estos casos en los que pensamos que puede haber habido alguna administración de sustancias para controlar a una víctima, a una persona, en este caso mayoritariamente mujeres, y accederlas sexualmente. Estas sustancias lo que persiguen es que la mujer no se acuerde de nada. Persigue una sedación, persigue una desinhibición y, por lo tanto, conseguir lo que persigue ese agresor, que es realizar un acto sexual sin el consentimiento de estas personas, ¿no? Por ello es muy importante que en todos estos casos en donde pueda haberse suministrado sustancias a cualquier persona para conseguir un efecto lógicamente indeseado por parte nuestra, pues se vaya otra vez al centro de salud, se vaya a la Guardia Civil, a la policía, a las urgencias hospitalarias, cualquier sitio donde pueda denunciar estos hechos y donde podamos tomar inmediatamente unas muestras de sangre o de orina para demostrar la existencia de esa utilización de sustancias y que podamos perseguir a los autores y, lógicamente, condenarlos según está establecido en nuestro Código Penal. Pero dicho esas referencias sobre la agresión sexual y del maltrato físico, vamos a hablar ahora del maltrato psicológico. ¿Cuáles son las consecuencias sobre el estado emocional de la víctima que sufre violencia de género? Bueno, pues la mayoría de las víctimas sufren una situación de baja autoestima, desconcierto, inseguridad y un gran sufrimiento psicológico que se traduce en que aproximadamente la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género tengan una depresión o un cuadro de ansiedad generalizada. Esto es una realidad y, por lo tanto, hay que tener en cuenta, como ya decía antes, que el maltrato psicológico, las lesiones psicológicas que se generan en las víctimas son de gran calado, de gran intensidad y que la mayoría de las veces son superiores a las lesiones, ¿no? Salvo, ya digo, lesiones graves o incluso la muerte. Pues estamos hablando de otras cuestiones mucho mayores, ¿no? Pero obviamente no hay que desdeñar para nada las consecuencias del maltrato psicológico. Y digo esto porque muchas veces tenemos maltratadores que nos dicen, yo no la he pegado nunca, yo no la he agredido nunca. Sin embargo, la víctima tiene un cuadro sintomático muy grave relacionado con la constante humillación, con el constante abandono, con la constante limitación de expectativas y con la constante realización de amenazas que le han provocado ese cuadro psicológico tan importante, ¿no? Por lo tanto, maltrato psicológico pueden ser cuadros muy graves, no hay que nunca despreciarlo porque va a generar una situación bastante quebrantada de salud en la víctima. Hay un profesor de psicología clínica, el profesor Echeburúa, que todos los médicos forenses conocemos porque es una eminencia en estas cuestiones, que describió en uno de sus múltiples artículos esta frase, ¿no? Y esta, secuencia, ¿no? El maltrato doméstico produce en la víctima una amenaza incontrolable a la vida y a la seguridad personal. La violencia repetida e intermitente, entremezclada con periodos de arrepentimiento y ternura, suscita una ansiedad extrema y respuestas de alerta y sobresaltos permanentes. Si recordáis al principio cuando hablaba del ciclo de la violencia y hablaba de la luna de miel después de la fase de distanciamiento, pues es un poco de esto. Es decir, violencia repetida, entremezclada con periodos de arrepentimiento y ternura, suscita una ansiedad extrema y respuesta de alerta. Esta es la descripción y estas son las realidades y estos son los hechos. ¿Qué síntomas normalmente encontramos en las víctimas de violencia de género? Bueno, pues miedo, terror, hiperactividad exagerada, duermen mal, están hipervigilantes continuamente, sufren procesos de agitación, también concilian mal el sueño, están sufriendo de forma continua pesadillas,
tienen trastornos del sueño, bueno, ya lo hemos dicho con anterioridad, insomnio, pesadillas, errores nocturnos, alteraciones de la alimentación, bien mediante la disminución o aumento de las alteraciones de los hábitos y de los horarios de comida. Y luego dificultades en la actividad intelectual. Somos conscientes de que las víctimas de estas situaciones disminuyen su rendimiento profesional de una forma clara porque obviamente están en otra cosa. Hay una situación que las afecta de una forma directa e importante y que, pues, de alguna manera, pues, limita un rendimiento normalizado en el ámbito profesional, en el ámbito académico y en cualquier ámbito, ¿no? Porque lo que preside su vida es una situación de angustia por la situación que están viviendo. ¿Qué sentimientos describen las víctimas a corto y a largo plazo? Bueno, pues hace años se hizo este estudio que a mí me gusta ponerlo porque de alguna manera es los sentimientos que las víctimas nos han contado, o han contado a los que hicieron ese artículo, ese estudio, que sentían, ¿no? Bueno, pues la mayoría sentía desconfianza general, asco, miedo, hostilidad al agresor, vergüenza, ansiedad, marginación, culpa. Es que muchas víctimas se sienten culpables porque el agresor, como decíamos al principio, proyecta hacia ellas la razón de la violencia, ¿no? Y las hace sentir culpables, ¿no? Y luego hostilidad también a la familia. Y a corto plazo, bueno, pues ansiedad y angustia, que decíamos antes, el 47%, la mitad. Problemas esos, relaciones sexuales en las edades estudiantiles, fracaso escolar, también tendencia al consumo de drogas, bueno, y otra serie de situaciones pues, que sabemos que están relacionadas siempre con esa situación de violencia. ¿Y qué podemos ver en los, digamos, mujeres menores o que están estudiando en el colegio o que están estudiando en la universidad? Bueno, pues hay unos indicadores que son inespecíficos, que, bueno, llamamos indicadores inespecíficos al conjunto de cosas que, bueno, nos pueden hacer encender las alertas, las alarmas de que podemos estar ante un caso de una situación de violencia, ¿no? Bueno, pues en estos indicadores pues tenemos pues que estas víctimas de maltrato en el ámbito, en este caso familiar, bueno, pues tienen ausencias injustificadas y repetidas al colegio. El síndrome inverso de la escolaridad, lunes y viernes. Bueno, esto es una cosa que siempre me gusta mucho contarlo y explicarlo, ¿no? Porque todos sabemos lo que es el viernes y el lunes, ¿no? El viernes, pues todos estamos contentos y felices, los que estamos trabajando fuera de casa, los que estamos estudiando fuera de casa o estudian fuera de casa, pues todos sabemos que el viernes estamos felices porque viene el fin de semana, ¿no? Sin embargo, el lunes, pues estamos pues, más tristes porque empieza otra vez la jornada y, bueno, una semana de esfuerzo, ¿no? Bien, pues cuando se produce la inversa y una niña que está viviendo una situación de maltrato, de agresividad en su casa, pues el lunes es feliz. Es feliz porque vuelve a un territorio que no le es hostil. Vuelve al colegio, vuelve a la universidad, se encuentra apoyada por sus compañeras, por sus compañeros, se encuentra apoyada por los profesores y se desarrolla personalmente. Y sin embargo, el viernes, cuando llega pues, el fin de la semana, pues se encuentran peor porque obviamente tienen que volver a la sede familiar y ahí pues obviamente se consideran pues como más vulnerables, ¿no? Hay un desinterés en llevar los trabajos a casa porque no son valorados, tienen una fácil adaptación al inicio de la escolarización, es decir, fácilmente se adaptan porque en casa están viviendo en teoría un técnico infierno y cuando van al colegio donde se les atiende con normalidad, con cariño, con afecto y con proyección de su personalidad, pues obviamente pues se adaptan fácilmente. También acuden pronto a clase y se van los últimos por las mismas razones. Luego, al vivir en esa situación de hipervigilancia y de agitación en casa con trastornos del sueño, pues se duermen fácilmente en clase. Tienen una disposición inmediata a ayudar en clase porque necesitan que se refuerce su autoestima, ¿no? Y en clase, pues si les dicen muy buena apreciación, buena resolución del problema, hoy has estado muy acertada, pues obviamente, pues eso de alguna manera les compensa esa situación. Llamadas continuas de atención con su conducta, dificultades en concentración, obviamente, por esa situación continua de estrés que viven, y cambios repentinos de rendimiento y tendencias a veces a fracaso escolar. Cuando tenemos una persona que tiene un rendimiento a lo largo del tiempo bien profesional, bien universitario o bien escolar, pues digamos uniforme, y vemos que hay una súbita caída de rendimiento, una súbita caída de los resultados,
pues obviamente hay que pensar en esos casos y en estas personas ha habido algo que ha generado ese cambio, y ese cambio en ocasiones puede estar relacionado con una situación de violencia. Por lo tanto, los elementos más comunes que vemos en las víctimas desde el punto de vista psicológico es un proceso muy claro de desvalorización de la persona, ¿no? Esas tendencias hacia la ansiedad, hacia la depresión, con esos sentimientos claros de culpa, siendo las víctimas, insisto en esto, es que estamos hablando de que las víctimas se sienten culpables y es por esa proyección que hace el agresor utilizándolas, ¿no? Y porque también durante algún tiempo la propia sociedad no ha respondido claramente hacia una concepción de la víctima como tal, como víctima, y también ha contribuido años a ese proceso de culpabilización. Eso hoy, afortunadamente, ha cambiado de una forma radical, porque hoy precisamente lo que trabajamos es lo contrario, es eliminar la victimización secundaria, y las instituciones en este sentido que están trabajando mucho en la protección y las ayudas a las víctimas de violencia. Bueno, pues esa situación que les tiende a hacer un embotamiento psíquico es el cuadro más común. Normalmente encontramos falta de capacidad de respuesta en determinados momentos en las víctimas. ¿Eso por qué? ¿Por qué la víctima aguanta? O sea, muchas veces cuando hablamos de estas cuestiones nos dicen, ¿y por qué las víctimas no dicen, ya, se acabó y a partir de aquí ya fuera? El agresor fuera de mi vida y yo sigo mi vida, ¿no? Bueno, pues no es nada fácil. No es nada fácil. Decía antes, cuando una persona decide vivir con otra, es porque se ha producido un proceso de vínculo afectivo que se acaba cristalizando en un vínculo afectivo muy fuerte, que es el enamoramiento de una persona con otra, ¿no? Y ese vínculo cuesta romperlo, porque tú siempre vas a tener la idea de que esa persona de la que tú te enamoraste y con la que decidiste compartir el resto de tu vida es el ser más maravilloso, pero que en este momento pues puede tener algún problema que le hace no serlo. Y entonces eso lo hace muchas veces mantener la relación con la expectativa de que va a volver a cambiar y ser la persona que fue. Y eso sabemos que la mayoría de las veces pues no se ocurre. Este autor decía algunas de esas razones, ¿no? Y bueno, pues son estas, ¿no? La víctima ve al agresor como un enfermo y asume la responsabilidad de atenderlo. Se produce un mecanismo de negación por el que no parece enterarse de lo que pasa la víctima, ¿no? No aprecia el aumento progresivo de las agresiones porque las está intentando justificar de forma continua. No establece relación entre unos hechos y otros. Y esto tiene interrelación. Cuando hay una situación prolongada en el tiempo de violencia de un hombre sobre una mujer en una relación de pareja, eso ya acaba siendo una pauta. Y todo tiene una interrelación. Y no podemos decir que aquel día fue por esto, este día fue por esto otro, porque no hay que aceptar ni uno ni lo otro, y obviamente no la justificación, porque forma además, de una forma clara, de una pauta de actuación por parte de estas personas. No se reconoce como víctima y se tiende a sentir como responsable de la agresión de forma directa e indirecta. Esto es lo que hablamos antes de la culpabilización de la víctima. O sea, la víctima tiene que ser consciente de que es víctima y no es culpable. O sea, si eres víctima no eres culpable. O sea, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, se da esta circunstancia en la que se autoculpabilizan y eso los hace también, pues de alguna manera, pues tender a querer compensar esa razón de culpabilidad que se está autoconvenciendo o que la han autoconvencido, pues manteniendo la relación e intentando recuperarla, ¿no? Lo cual a veces pues, es lo que hace que al final pues tengamos situaciones de muy difícil solución con cuadros de agresión muy fuertes, incluso la muerte de la persona, ¿no? Y bueno, a veces también por la situación de tipo sociológico, familiar, económico, pues no ven salida a poder dejar a esa persona, ¿no? Sabemos que las razones económicas han sido terribles como causa de permanecer junto al agresor. Obviamente hoy las instituciones han dispuesto una serie de ayudas económicas importantes. Se ha cambiado mucha legislación en nuestro país para apoyar a las víctimas, para que esta no sea una razón que haga que la víctima siga con su agresor, sino que al revés, pues que la causa económica, pues de alguna manera, pues esté resuelta para que puedas actuar en libertad solo en relación a los hechos que están ocurriendo. O sea, hay agresión, hay lesiones, hay problemas, bueno, pues habría que resolverlos con el distanciamiento, obviamente, de la persona y no porque una causa económica te condicione, te haga prisionero de esa realidad durante más tiempo. Ya digo que hoy en día hay
muchas posibilidades, muchas opciones. Incluso también están las casas de acogida de la mujer que dan opciones y además una asesoría muy importante para que las víctimas puedan también resolver esas cuestiones de índole económico o de índole de cualquier tipo. Y luego también se sienten condicionadas por creencias culturales y religiosas. Lógicamente, esto es una cuestión importante y que forma parte de las creencias individuales de cada una, de cada uno, pero que de alguna manera también te condicionan a la hora de la toma de las decisiones que uno debe de tomar en relación a una situación de agresión constante. Hay un autor que se llama Granados, que cuando leí un artículo que él había publicado, acuñó este término, ¿no? La maternización del problema, ¿no? Y a mí me gustó mucho y desde entonces siempre lo pongo, ¿no? Y es que la pareja femenina asume un papel protector de ese hombre débil e inseguro que dice necesitarla actuando como una madre, ¿no? Y yo he tenido un caso concreto de una mujer con titulación superior, universitaria, que era un caso paradigmático de esta situación, ¿no? Y ella me lo describía, me decía, yo me enamoré de mi marido y era una persona maravillosa y ahora no está bien, ahora está enfermo y a pesar de que me maltrata a mí y a mis hijas, yo tengo la esperanza de que se cure y que yo tengo que ayudarle a que se cure para que vuelva a ser el que era, ¿no? Bueno, pues es un proceso que muchas veces ocurre y que de alguna manera también hace que la mujer pues mantenga esa relación y que en ocasiones, bueno, pues se llegue a situaciones, pues, digamos, pues muy, digamos, socialmente muy importantes, ¿no? Yo no sé si alguna vez, me imagino que sí, habrán oído hablar del síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo se describe cuando se produce una simbiosis entre el secuestrador y el secuestrado, ¿no? Cuando se produjo además en un contexto de un secuestro de la hija de un importante hombre de negocios, no sé si recordar si era estadounidense o británico, y en el que después del proceso de liberación de esta víctima ella contaba que se solidarizaba con sus agresores, ¿no? Eso se llamó el síndrome de Estocolmo. Y este autor, Thunberg, dice que entre el agresor y la víctima de la agresión, el fuerte vínculo que existe se lo podríamos asimilar a ese síndrome de Estocolmo, ¿no? De esa identificación, ¿no? Por lo tanto, esto lo que quiero decir es que no es fácil desmontar una situación de violencia de género. La víctima tiene que ser consciente de que es una víctima de violencia de género. Tiene que pedir ayuda y tiene que, además de eso, darse cuenta de que no hay solución a su caso, analizando cada caso individualmente, que no hay solución a su caso y que tiene que buscar la ayuda que corresponda, bien con los servicios psicológicos de los servicios sociales de base, bien con los puntos de atención continuadas del Instituto de la Mujer, bien con las casas de acogida del Instituto de la Mujer, etcétera, etcétera. Y buscar ayuda para fortalecerse, para empoderarse y poder volver a tomar decisiones en libertad que vayan condicionadas exclusivamente a la situación personal de ella en cuanto a su salud física y psíquica y la salud y la protección de sus hijos, tanto física como psíquica igualmente. Bueno, y dejamos la primera parte y me quedan unos 10-15 minutos de las otras cuestiones que contarlas, ¿no? Relacionadas fundamentalmente con los derechos de información y autonomía del paciente. Son temas totalmente diferentes. Y en relación también a los internamientos voluntarios e involuntarios en los centros psiquiátricos o centros residenciales y lo que es el proceso de incapacitación o capacidad jurídica. No os preocupéis que aunque suenen así a términos como muy técnicos, muy jurídicos, vamos a intentar contároslo con un lenguaje lejano de lo que es el derecho y lo que es el que utilizamos nosotros habitualmente en los institutos de medicina legal o en los juzgados. Hay cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista de la información y autonomía del paciente. Hace unos años, estamos hablando de unas décadas, 30 o 40 años, se publicaron en Estados Unidos unos trabajos que hablaban de que la relación médico-paciente no debería de ser la relación en la que el médico le dijera al paciente lo que tenía que hacer, sino que tenía que ser un proceso en el que el médico asesoraba al paciente sobre lo que tenía y las opciones que había para curarlo. Y, en definitiva, la decisión correspondía al paciente. Bueno, esto es lo que se llama derechos de información, lo que es la transmisión que te hace de información el médico de lo que tienes, y la autonomía es la capacidad de decisión del paciente. Es decir, antes, pues estamos hablando de hace 30, 40, 50 años, hasta que las leyes nuevas que se han ido incorporando en nuestro país tienen ya un largo recorrido, pues normalmente los pacientes hacíamos lo que el médico nos decía.
El médico nos decía, hay que operarte de esto, tú te operabas y no lo cuestionabas, ni siquiera te planteabas nada, ¿no? Sin embargo, ahora no es así. Ahora con las leyes de autonomía hay unos derechos a la información, hay un derecho al consentimiento informado y hay un derecho a las voluntades anticipadas. Estas son las tres cuestiones que vamos a ver en primer lugar. Los derechos de información médica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotras, como pacientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenemos derecho, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de nuestra salud, a recibir toda la información disponible sobre la misma. No se ha cortado la comunicación, he hecho un silencio consciente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquiera de vosotras que me estáis escuchando, tenéis derecho a que vuestro médico del centro de salud, os ingresáis en un centro hospitalario, os cuente todo lo que él vaya deduciendo y vaya investigando sobre la enfermedad que tenéis. Es más, es que ese derecho a información llega a que podemos tener una copia de nuestra historia clínica. Cualquiera de nosotros, simplemente con solicitarlo en el centro de atención al usuario, el CAU, de los centros de salud o del hospital, tiene derecho a solicitar la historia clínica. No digo un informe de la historia clínica, no, digo la historia clínica completa, una copia. Y no tenemos que argumentar para qué, ni siquiera. Simplemente porque quiero tenerla, porque quiero saber qué me pasa, quiero saber qué tengo, o quiero tener información ahí por si algún día la necesito porque me voy a ir de vacaciones al norte y quiero llevármela conmigo, porque me pasa algo para llevársela al centro de salud donde vaya, etcétera, etcétera. Es decir, los pacientes del sistema extremeño de salud, como de cualquier otro sistema autonómico de salud, tienen derecho a una copia íntegra de la historia clínica. Y es un derecho que no se puede cercenar de ninguna manera por el servicio de salud correspondiente. Y luego, en cada hecho concreto que tengamos, cuando vamos al médico o cuando vayamos al hospital, pues la información se nos tiene que dar, en principio, de forma verbal, salvo que queramos la copia de la historia clínica, obviamente. Pero esa información se nos puede dar en cada caso concreto y se nos tiene que contar qué tenemos, qué diagnóstico tenemos y qué alternativas de tratamiento tenemos. Y además esa información se tiene que proporcionar de forma comprensible y adecuada a las necesidades y requerimientos del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que la ley de autonomía del paciente obliga a los médicos a explicarnos a todos nosotros lo que nos pasa y nuestros tratamientos con una terminología que entendamos. O sea, tenemos que entenderlo. Ellos tienen que bajar a nuestro nivel, adecuarse a nuestro nivel para que entendamos perfectamente lo que nos tienen que contar y lo que nos tienen que decir sobre nuestra enfermedad. Porque al final de todo eso, los que decidimos que intervengan somos nosotros. O sea, yo no me voy a operar porque el médico me lo diga. Yo me voy a operar porque el médico me ha informado, me ha argumentado y yo he aceptado que el médico me opere. Pero no porque el médico lo ordene porque sí. No. Esa es la diferencia. Yo obviamente voy a confiar en mi médico. Vosotras vais a confiar en vuestro médico, porque el médico va a pensar y va a querer procuraros salud y cuidados. Pero ya no es el hecho de que no podamos cuestionar o pedir información para que estemos convencidos de acceder a lo que el médico nos dice. Ese es el cambio real. La decisión final la tengo yo siempre. La tengo yo como usuario siempre. La tengo yo como paciente siempre. El médico tiene que decirme, explicarme y yo entenderlo. Eso es una cuestión importante. La ley de autonomía del paciente, que es de ámbito nacional y también tenemos una en Extremadura que es bastante buena, pues dice que el titular del derecho a la información es el paciente y las personas vinculadas al mismo deberán ser informadas en la medida en que éste lo permita expresa o tácitamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una cuestión de mucha importancia y de mucho calado. Quiere decir que cualquiera de vosotras, si vais al médico, a la que tienen que informaros es a vosotras. Si yo voy al médico, al que le tienen que informar es a mí. Y yo estoy ingresado en un hospital y estoy consciente y soy competente para recibir la información. Al único que le tiene que dar la información, el médico de la planta, es a mí. Si yo autorizo a que el médico informe a mis familiares, el médico informará a mis familiares. Pero el titular del derecho a la información es el paciente en exclusiva. Hay algunas matizaciones que están ahí en la ley, pero no voy a introducirlas porque no es el momento.
Y creo que lo que quiero y me interesa es que os quedéis con este hecho. Si en alguna ocasión vais al médico, la información es a vosotras. Si alguna vez os ingresan en el hospital, la información, el que tiene el derecho a recibirla es el paciente que ingresa. O sea, si sois vosotras, vosotras. Si es vuestro marido, es vuestro marido. Y en la medida que vuestro marido o vosotras, como pacientes, autoricéis al médico a informar al otro, lo hará. Pero si no queréis que se le informe, solamente tenéis que decirle al médico que no queréis que se informe a nadie y que solo la información se os dé a vosotras. Y ese es un derecho que está regulado y consagrado en la Ley de Autonomía del Paciente. Bien, estamos hablando, por lo tanto, de derechos de información, derechos de autonomía, y todo esto va a cristalizar en dos documentos, que es el consentimiento informado y las voluntades anticipadas. El consentimiento informado, por lo tanto, es la autorización que nosotros damos al médico para que nos intervenga, para que nos practique unas pruebas, etcétera, etcétera, una vez que nos ha informado. Y hay veces, la mayoría de las veces, este consentimiento informado es verbal. Simplemente cuando vamos al centro de salud no vamos a estar firmando documentos continuamente. Esto está reservado, el documento firmado, pues, para intervenciones quirúrgicas, pruebas invasivas o graves, etcétera. Pero si vamos al centro de salud y vamos por una gripe fuerte, que el médico nos atienda, nos reconozca y nos informe y, bueno, pues está simplemente comunicado verbalmente. El médico nos informa y tú le autorizas y no hay nada más. Ahora bien, si vamos a hacer una intervención quirúrgica, pues ya no. Te tienen que dar un tiempo antes, mínimo de 24 horas antes, el documento de consentimiento informado para que tú lo leas, te asesores con gente de tu entorno, familiares, amigos médicos, si quieres, y te digan, oye, esto está bien, es seguro, lo puedo firmar, y lo firmes. Pero con una cuestión muy importante, con el consentimiento informado que tenéis que saber. Cuando tú utilizas al médico a hacer cualquier actuación sobre ti, puedes negarla en cualquier momento después de haberla autorizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo me van a operar de vesícula y antes han ido, un día antes o 2 días antes, a llevarme el documento de consentimiento informado para la intervención de vesícula. Lo firmo. Pero horas antes, incluso en el antiquirófano, por la circunstancia que sea, o simplemente no considero preparado para la intervención, no quiero que se me intervenga. ¿Puedo negar el consentimiento? La respuesta es clara, sí. Firmar un documento no significa que lo deje firmado para todo el tiempo. Significa que ese documento, y además el espíritu de que hemos hablado en la ley del consentimiento informado es que se presta igual que se quita. Con lo cual, si yo 5 minutos antes de la intervención digo, mire, lo siento, no me encuentro bien, no quiero que me haga la intervención, tengo dudas, el hospital, el centro sanitario, en ese caso los médicos, tienen que aceptar que tu último consentimiento informado es negativo a la intervención y se tiene que parar la intervención, tienen que devolver a la planta y luego pues ya se verá lo que haya que hacer a posteriori, pero la realidad es que yo consiento, pero quito el consentimiento cuando yo quiera. Esto es extrapolable a situaciones también importantes, como el tema de la donación. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de ser el país del mundo número 1 en la donación de órganos y tejidos. Somos un ejemplo para el mundo y mucha vida se está dando gracias a la generosidad de aquellas personas que pierden seres queridos y que donan los cuerpos para la Organización Nacional de Trasplantes. Esto es una realidad. Hay muchísima gente que dona órganos, pero igual que yo puedo tener el carnet de donante y en un momento determinado pues negarme a la donación. Esto es un hecho. La realidad yo tengo que reconocer que somos un país en ese sentido ejemplar y que tenemos que todavía ser más ejemplares y ir a la donación masiva, pero que muchísimas veces hay personas que por las circunstancias que sean, de convencimientos que sean bien sociales, bien culturales, bien religiosos, pues después de haber tenido un carnet de donante, pues dicen que no. Bueno, pues lo que vale es lo último que digas. Siempre lo que vale en cuanto al consentimiento informado es lo último que digas, tú en vida o algún familiar directo que pueda transmitirlo en nombre tuyo. Y esto hace que me refiera ahora a las voluntades anticipadas. Nosotros, mientras que estamos en vida, podemos decir sí o no a todo lo relacionado con la sanidad.
Pero ¿y qué pasa cuando nosotros estamos en una situación en la que no podemos prestar ese consentimiento? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurre cuando yo estoy en un proceso, por ejemplo, en coma, o tengo una situación de una enfermedad degenerativa grave y llega un momento que mi mente no puede consentir en relación a lo que me van a tener que hacer los médicos? Obviamente tengo que decir una cosa, los médicos siempre van a buscar mi bien, eso lo tengo absolutamente claro, ¿no? Siempre van a mirar por mí, ¿no? Pero yo a lo mejor tengo algún pensamiento que es contrario a alguna práctica concreta de mantenimiento artificial de la vida o a una cuestión, o si quiero donar órganos, si no quiero donar órganos, etcétera, ¿no? Bueno, pues para eso está el documento de voluntades anticipadas. Este documento de voluntades anticipadas es un documento que nosotros podemos firmar en vida y siendo competentes mentalmente. Por ejemplo, ahora mismo todos nosotros podríamos firmar un documento de voluntades anticipadas en el cual vamos a hacer constar aquellas cosas que queremos que se nos hagan y las que no queremos que se nos hagan. Es decir, vamos a dar una ayuda muy importante a los médicos y fundamentalmente a nuestras familias, porque le vamos a restar esa terrible decisión que en momentos concretos van a tener que tomar en nombre nuestro. Si nosotros no podemos autorizar una práctica de una intervención o una práctica de algo y tienen que ser nuestras familias, pues obviamente les vamos a trasladar en ese sentido pues una decisión que pues, tiene un enorme calado y que puede también en un momento determinado suponerles un conflicto de conciencia. Por lo tanto, hacer el documento de voluntades anticipadas, o también llamadas instrucciones previas, yo creo que es muy importante. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Bueno, pues mire, nosotros tenemos ahora mismo bueno, esto es una cuestión sobre el consentimiento que había incluido. El Servicio Extremeño de Salud actualmente tiene un registro, que es el registro de voluntades anticipadas. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Como he visto que todas ustedes ya tienen mucha experiencia en temas de utilización de Internet, páginas web, redes sociales, etcétera, bueno, pues simplemente es descargarlas de la página del Servicio Extremeño de Salud o de la Consejería de Sanidad, donde están todos los documentos que se necesitan para estas voluntades anticipadas. Estas voluntades anticipadas, nosotros ahí lo que vamos a hacer es decir, pues todo eso. Digo, si me pasa esto, que me hagan esto. Si me pasa esto otro, pues no quiero que me hagan esto. O tal. Es decir, ayudar al médico y a nuestras familias a que tomen las decisiones más acordes con nuestra voluntad posible. Es un documento que se firma con una serie de testigos y que se presenta o se puede mandar por escrito o a través del centro de salud o por escrito a la Consejería de Sanidad, que automáticamente, pues una vez que lo aprueba, lo sube al JARA, que es la aplicación que cualquier médico del centro de salud o del hospital va a tener delante cuando las está atendiendo. Entonces, el médico va a ver ahí una pestaña donde le pone voluntades anticipadas del paciente y va a saber en un momento de que nosotros no podamos prestar nuestro consentimiento válido porque estamos mal mentalmente o físicamente mal, pues va a saber lo que tiene que hacer. Y le va a decir a la familia, mire, tiene un documento de voluntades anticipadas y además hemos designado un representante, con lo cual también van a saber a quién dirigirse. No van a decir, voy a llamar a toda la familia para que me digan qué hago. No, no, voy a llamar al representante. El representante que yo he designado en ese documento de voluntades anticipadas es con el que van a hablar y le van a decir, mire, hay que hacer esta cuestión que puede poner en riesgo la pervivencia de la vida y esa persona será la que tenga que tomar la decisión de autorizarla o no autorizarla. Por eso es importante que de alguna manera vayamos en esta línea de redactar estas voluntades anticipadas e incluirlas en el registro del Servicio Extremeño de Salud para ayudarnos a la toma de decisiones cuando por nosotros mismos no podamos prestarlas a los médicos que nos atienden. Bueno, hay otro tema que, bueno, no es tan, digamos, trascendente seguramente para ustedes, que es el tema de los ingresos voluntarios e involuntarios en los centros psiquiátricos o residenciales. Aunque ahora por el tema residencial sí está teniendo mucha importancia y Montaña sabe bien a qué me refiero, ¿no? Porque nosotros tenemos situaciones, bueno, mira, cuando una persona psíquicamente se encuentra mal o no puede dar consentimiento a un ingreso contra su voluntad en un hospital psiquiátrico o en una residencia sociosanitaria, es decir, las residencias de personas mayores en las que tenemos, que tan terriblemente mal lo están pasando y que, bueno, pues también hay que rendir un homenaje a todos
los profesionales, los buenos profesionales que están trabajando en estas residencias, dándolo todo por estas personas y cuidándolos, a nuestros mayores, y que están, pues, obviamente, también en una situación, pues, bueno, terrible en cuanto al impacto de la pandemia en estos centros. Bueno, pues anteriormente no teníamos ninguna incidencia legal sobre estas cuestiones, pero ahora sí hay una incidencia importante, y es que ahora mismo, pues, la Fiscalía, los juzgados reclaman, hay una norma legal que dice que cualquier persona que entre en un centro sociosanitario, una residencia de mayores, pues tiene que hacerse un proceso judicial, un procedimiento judicial que determine si ha entrado ahí voluntario o involuntariamente, porque si lo ha hecho involuntariamente, tenemos que, desde el punto de vista de los jueces y de los médicos forenses, reconocerlos, examinarlos, para que se autorice la continuidad del ingreso en esa residencia sociosanitaria. Es decir, esto antes no se hacía, sin embargo, hasta hace unos 5 o 6 años, mediante una circular de la Fiscalía General del Estado, se obliga a que todo centro residencial sociosanitario, cuando una persona de edad que puede tener alguna afectación de su facultad de decidir libremente ingresa en el centro, tienen que comunicarlo para que el juzgado se desplace al centro sanitario y bien el juez y auxiliado por el forense, pues hacer un reconocimiento y autorizar que esa persona siga allí dentro, porque es una restricción de la libertad individual, obviamente, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene que estar supervisada por los juzgados. He dicho hace un momento que nos desplazamos al centro. Bien, bueno, pues desde la pandemia, para proteger a nuestros queridos mayores y para también, de alguna manera, pues no facilitar posibilidades de transmisiones, pues no se está haciendo de forma presencial, sino que estamos haciendo todos estos internamientos involuntarios en los centros residenciales mediante las aplicaciones informáticas. Es decir, tenemos toda la documentación que nos envía la residencia, tenemos el acceso al JARA, que es la aplicación del Sistema de Salud, donde está toda la información de ese paciente, y hacemos normalmente una llamada por videoconferencia, el juez y nosotros, en coordinación con el centro sociosanitario, y hacemos el reconocimiento de esa persona mediante normalmente WhatsApp, Skype o cualquier otra forma que tengamos de intercomunicación visual, y hacemos todas las preguntas, el reconocimiento, y bueno, pues estamos en ese sentido, yo creo que mejorando la eficacia y además garantizando la seguridad de que nosotros que estamos en la calle no vamos a trasladar ningún virus al centro, y de alguna manera también nosotros también, pues de alguna manera, pues nos vamos a proteger de esa cuestión de que podamos también contagiarnos en esos procesos de idas y venidas a tantos sitios que tendríamos que ir, ¿no? Por lo tanto, bueno, simplemente señalar que existe ese control judicial en estos casos. Y por último, hablar de la incapacitación legal. La incapacitación legal de personas, bueno, pues está recogido en nuestro Código Civil, ¿no? El Código Civil establece, bueno, esas dos situaciones de tutela y curatela. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, muy sencillo. La incapacitación legal significa que cuando una persona, normalmente por consecuencia de una patología en cualquier edad de la vida o en la edad ya adulta, pues tiene algún proceso demencial involutivo, como puede ser un Alzheimer, una demencia senil, una demencia arteriosclerótica o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa que no le permite mostrarse su opinión en todo lo que los actos de la vida, y decidir libremente qué hacer, dónde vivir, dónde ir, comprarse una televisión o cualquier otra cosa, pues tenemos que en ese sentido ir a un procedimiento de incapacitación. Ese procedimiento de incapacitación lo que hace es, mediante un proceso muy garantista, los juzgados, con abogado, procurador, el Ministerio Fiscal, el juez y el médico forense, pues obviamente pues valorar la situación del paciente y de alguna manera nombrarle un tutor, una tutela, o bien una tutela en el caso de que se le produzca una incapacitación total y tenga que en ese sentido nombrarse un tutor legal que se encargue de toda la toma de decisiones relacionadas con esa persona, o una curatela, que es una incapacitación parcial. A veces lo que hacemos es quitarle la capacidad de toma de decisiones sanitarias. A veces se le mantiene la posibilidad de decidir dónde ir, de votar, de dónde vivir, pero se le quita la administración de los bienes porque tiene alguna patología que pone en riesgo la administración de sus bienes. Estos son procesos que, aunque en su nombre en sí nos asustan un poco y nos dan un poco de, bueno, nos dan miedo, pues son procesos de protección de los mayores.
los mayores y las personas con algún tipo de debilidad que les hace proclives a ser engañados, a ser utilizados, de alguna manera a ser perjudicados de una situación mayor de que la propia afectación de salud, ¿no? Por lo tanto, la incapacitación legal y el nombramiento de tutor, que además tiene que prestar un informe anual al juez de instrucción, pues son mecanismos de protección de estas personas con situaciones de vulnerabilidad graves por patologías en cualquier edad y en nuestros mayores relacionados normalmente a los procesos involutivos de demencia de cualquier tipo, ¿no? Por lo tanto, no tengamos miedo a la incapacitación legal, es un proceso de protección. Es una lástima que tengamos que llegar a estos procesos, pero bueno, cuando se da la situación de enfermedad no nos queda más remedio que acometerlas y, bueno, en ese sentido, tengamos claro que es para proteger mejor a nuestras personas, porque necesitamos protegerlos desde el punto de vista social para que no haya desalmados que se aprovechen de esa situación de vulnerabilidad, desde el punto de vista médico, porque si no, no van a tomarse las decisiones sanitarias más apropiadas y más adecuadas para estas personas, desde el punto de vista legal, porque obviamente pues se necesita un interlocutor válido en ese sentido para la toma de decisiones y desde el punto de vista institucional, porque igualmente necesitamos siempre tener a nuestros mayores, a las personas que tienen estas situaciones de vulnerabilidad en cualquier edad, pues adecuadamente protegidos, porque es un patrimonio del país, ¿no? Nuestros mayores, cualquier persona con independencia de situación anímica, con independencia de cualquier situación ligada a su situación de enfermedad. Y bueno, pues esto es todo lo que yo quería contaros. Espero que se haya visto bien, que se me haya escuchado bien. Hola, doctor. Lo primero, muchísimas gracias, ha estado genial. Además, todos los temas muy interesantes. Y yo tengo una duda. Y es... Sí, soy Julia, perdón. Es que... No, pero yo veo aquí que me marca que eres tú. ¿Me permites que te tutee, no? Sí, vamos, por favor. Y yo igual, ¿eh? Vale, pues yo tengo una duda y es lo del testamento vital. ¿Vale? Entonces, lo primero, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo saben mis familiares que lo tengo? Sí. Toda la historia. Bueno, mira, lo tengo muy fresco además porque lo he hecho hace bastante poco. Y yo ya lo tengo ya en mi historia clínica y en el JARA y para que mi familia pueda consultarlo si lo necesita y el médico lo necesite. Mira, esto está regulado por las normas de la Junta de Extremadura, la Consejería de Sanidad. ¿Dónde podéis encontrarlo? En la página web de la Junta de Extremadura. Simplemente os ponéis en Google instrucciones anticipadas, testamento vital, Junta de Extremadura y os llevará a ese documento. Son unos formularios que hay que rellenar. Normalmente tenéis que incorporar a 3 testigos que no tengan que ver directamente con la familia, pues tienen que firmar. Yo, de hecho, Montaña es una de mis testigas. Y luego, al margen de eso, tenéis que nombrar un representante. Es decir, tú buscas una persona de tu confianza, de tu familia, que va a ser tu representante. Y luego ese documento, en donde tú vas a marcar, viene ya preestablecido un formulario, tienen que firmarlo también 3 testigos. Cuando lo tienes todo eso hecho, pues bien lo llevas al centro de salud o bien lo mandas por correo ordinario a la Consejería de Sanidad. En el propio formulario te viene la dirección donde hay que enviarlo y lo pones en correo y pasará un mes y te enviarán una carta diciéndote que está ok, que está perfecto y que a partir de ese momento ya en tu historia clínica estará ese testamento vital y que podrá ser consultado por el médico. En caso necesario, que necesiten, porque tú no puedas decir lo que creas necesario, no intervención, porque en ese momento, por la razón que sea, no puedes hacerlo, pues obviamente ellos consultarán el testamento vital y verán que hay un representante y ese representante será con el que se pondrán en contacto. Con independencia de que si hay familiares allí directos, pues también pueden comentar con ellos que hay un testamento vital y se puede imprimir, se puede ver y se puede tomar la decisión que corresponda en relación a lo que tú hayas querido
en ese caso concreto. Hola, doctor. Soy Encarna. Ya me ve. Y te veo. Yo tengo una duda. Me asalta una duda. Vamos a suponer que yo me pongo muy malita, que yo hago mi testamento vital y quiero que si estoy en una UBI, que me estoy yendo para el otro barrio y estoy sufriendo mucho y quiero dejar de sufrir. Entonces, los familiares saben que yo tengo un testamento pero hay quien se opone y se lía el lío. Empieza que yo sí, que yo no. Entonces, eso puede llevar, en una situación ya extrema, puede llevar quizás al suicidio. Pregunto, ¿usted conoce algún caso en el que haya sucedido eso exactamente? No, tal y como tú me planteas, con el fin del suicidio, no, obviamente, y me alegro no haber vivido ninguno de esos, espero no vivirlo, porque yo creo que hay mecanismos de solución de ese problema. Ese problema puede existir, pero vamos a ver, si tú has hecho un testamento vital y consta, y luego los familiares tienen otra opinión, el médico lo que en principio tiene que tener en consideración es lo que tú has dejado escrito, es tu voluntad. Bien es cierto que en ocasiones, pues a lo mejor tú ese testamento vital lo has hecho hace un año y en la semana anterior has cambiado de opinión en relación a algo concreto. Bien, y eso lo has transmitido a tus seres queridos cercanos. Bueno, pues si hay una unanimidad por parte de toda la familia de que ese cambio se ha producido, pues el médico tendrá que aceptarlo porque es un cambio que los familiares han dicho que se ha manifestado directamente a los familiares. Pero en caso de que haya discrepancia en la interpretación de todo eso, es muy probable que al final esa decisión no la tomes ni tú, que no puedes prestarla, ni tus familiares, sino que al final el médico lo que haga es trasladar esa decisión al juez, para que sea el juez el que resuelva esa cuestión, porque hay discrepancia en las interpretaciones. Y ahí la decisión del juez será lo que probablemente el juez tenga, lógicamente, pondrá mucho valor lo que tú hayas dejado por escrito. Pero esa es una cuestión ya que habría que verlo en cada caso concreto. Claro, el problema está en que luego surge eso, aquello de que ha sido un asesinato porque la persona dice, pues yo me quiero morir y punto, pelota, y me muero, ¿no? Y la persona que está más cercana hace lo que quiere para mí porque sabe qué es lo que quiero. Ahí hay un fallo legal que todos conocemos. Entonces, se puede producir un suicidio de la persona, es decir, yo me quito del medio, yo sola. Pero no estaríamos en una situación de testamento vital entonces, porque si tú tienes capacidad de tomar decisiones, tú estás competente para decirle al médico, no, mire, yo lo que quiero es esto. No, mi familia que diga lo que quiera, pero lo que yo quiero es esto. Yo soy competente porque no tengo ninguna enfermedad mental que me impide. Incluso además te digo una cosa, mira, me aprovecho ahora porque no lo he dicho antes para decirlo ahora. Tú puedes hacer un testamento vital y estar registrado en la historia clínica y el médico lo ve, pero si el médico te tiene a ti presente y eres consciente y competente, lo que vale es lo que tú le digas, no lo que esté escrito. O sea, lo que tú le digas al médico es en ese momento lo que vale. Y a lo mejor puede ser contrario a lo que tú habías escrito hace 5 años, 10 años en el testamento vital. Es decir, que si tú eres competente para la toma de decisiones, el testamento vital no vale para nada, porque lo que va a valer es lo que tú le digas al médico en ese momento. Y tus familiares atenderán lo que tú digas porque el médico va a hacerte caso a ti y no a tus familiares. ¿Sabe qué pasa? Que es que yo tengo como un pequeño remordimiento de conciencia personal. Mi marido se estaba muriendo, estaba muy mal, siempre me dijo que no le llevara a ninguna UBI cuando ya supiera que ya no tenía solución, que quería morir en casa. Me lo dijo a mí personalmente y le dije que entonces no existía lo del testamento. Y le digo, se lo tendré que decir a tus hijos porque yo sola no puedo tomar una decisión. Y me dice, tú a mis hijos no les tienes que decir nada. Cuando tú me veas en esa situación, ya sabes lo que tienes que hacer. Él estaba en casa, en su cama, y estaba con un aparato puesto para respirar. Y yo veía que me estaba apretando la mano y que quería decirme algo. Angustiado, no le entendí, pero yo supe con la mirada lo que me quiso decir. Y le dije a la enfermera, quítaselo, que duerma tranquilo, con dignidad, y que muera tranquilo y dignamente.
Entonces eso parece que me queda el haberle dicho quítaselo. A ver. Cuando yo decía lo bueno que es el testamento vital es para precisamente excluirnos de tomar estas decisiones que pueden crearnos un conflicto de conciencia. De todas formas, yo te puedo decir, y te lo digo en el plano, creo que profesional y en el plano personal, que para mí en este caso, en este momento es más importante. Yo hubiera actuado como tú has actuado. Gracias. Gracias, doctor. Es quitarse uno un peso de encima. Sin duda alguna. Bueno, a ver, más preguntas para usted. Cualquier otra persona. Yo, pero es que, ya. Bueno, José María, yo te cuento. Te digo lo primero que muchas gracias, que desde luego lo has bordado, todo lo que te pedí y mucho más. Creo que te vamos a emplazar para otro tema que está pidiendo el guión, que es el tema de la eutanasia y de el suicidio. Wow. Te vamos a emplazar. Pero bueno, a lo que voy. No es que te vaya a preguntar alguna cosa, pero alguna cosa de las que has dicho. Perdona que diga que ahí me pondrías en un brete que yo asumiría, pero que me pondrías en un brete muy importante, porque yo tengo una visión muy concreta del tema que creo que se ha podido quedar en la respuesta que he dado en Encarna, es evidente, ¿no? Pero sí creo que, bueno, que las personas que sufren tienen derecho a una muerte digna y en ese sentido tenemos que ser tener una mente abierta y amplia. Y no digo más de momento. No digas más porque además ese tema ya veremos. Yo sé que siempre sale con estas cosas cuando hablamos. Y ahí está, y es una de nuestras cosas pendientes que ya la haremos. Sí que te quería decir de todas estas cosas que nos has ilustrado y que son muy útiles y además muy de reflexión, no solo personal, sino colectiva. Bueno, pues mira, cuando has hablado de la violencia, del género, pues me quedan dos cosas, siempre me quedan dos cositas. Eso de ser falsamente buenas y considerarnos falsamente buenas, yo creo que nos está haciendo mucho daño. Falsamente buenas cuando admitimos o admiten, yo no he tenido ese tema en mi vida, gracias a Dios, o gracias a los humanos también, pues creerse falsamente buenas y seguir aguantando, eso me parece una de las raíces del problema. Y luego, otra de las cuestiones que me preocupa es que antes no se hablaba tanto y tan claramente de las mujeres que morían en esa situación y ahora lo estamos oyendo un día sí o no, un día no. ¿Nos vamos a acostumbrar, José María? ¿Tú crees que nos vamos a acostumbrar o nos va a ayudar realmente en la sensibilización del tema? A ver, yo creo que nos hemos acostumbrado a recibir esa información y ya la vemos como una noticia más, incapacidad muchas veces de impactarnos, salvo que sea algo especialmente duro y en el que además se vean inmersos otras personas del núcleo familiar, ¿no? Pero yo creo, por otro lado, que es necesario, porque lo que no podemos volver a la época de la oscuridad. La oscuridad no es buena porque da paulo al maltratador para seguir ejerciendo la violencia en el ámbito interno y en el ámbito del silencio, ¿no? Por lo tanto, entiendo que, aunque nos estemos familiarizando con el hecho, sí, en esa relación debemos pensar de beneficio social, creo que no, se siga informando porque va a hacer visible el problema y lo va a mantener visible, ¿no? Está ahí y tenemos que evolucionar. Yo no he querido meter en datos estadísticos porque he querido ir más a las experiencias, a las sensaciones, a las cosas que la gente percibe, ¿no? Y a los sentimientos, ¿no? Pero podemos hablar ahora a raíz de esta pregunta. Sabemos que el 33% el 30% de mujeres son las que suelen denunciar. Para que os hagáis una idea, en 2015, en 2011, de las mujeres que fallecieron a manos de su pareja, pues el 26% había denunciado violencia, el resto no. En el año 2015, época de la final de la crisis económica brutal que sufrimos en su día, del 26% de mujeres que habían denunciado y que habían fallecido, ojo, que el dato es
terrible, bajó al 22%. Es decir, las mujeres que murieron a manos de sus parejas en el 2011 solo habían denunciado el 26%. Estamos hablando de 1 de cada 4. 3 de esas mujeres, cada 4, no habían denunciado violencia de género. Pero es que en el 2015 no solo fueron no el 26%, sino que fueron menos, el 22%. Con lo cual hay que seguir porque no podemos volver a la época del silencio y de dejar esto como un problema del ámbito privado, ¿no? Este es un problema público de primer orden. Es que estamos hablando de que, bueno, también podría dar datos, o sea, en Extremadura anualmente estamos en el entorno a 1.000 mujeres que denuncian situaciones relacionadas con violencia. O sea, es un número importante en una población de 1 millón de personas, ¿no? Y sabemos que esas 1.000 mujeres, pues no son todas las que son. No están ahí todas las que están en esa situación. Y que hay muchas mujeres que no conocen, que no son conscientes de que están viviendo en un clima de violencia, ¿no? De maltrato, ¿no? Y por eso creo que hay que existir. Y en la parte primera que decía, pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que decir hasta aquí hemos llegado. Tengo otra cosa que comentar. Sí. Mira, José María, es algo que me pasa siempre con el tema de mayores y residencias de mayores. Resulta que veo que decide la familia en exceso, o sea, decide siempre. O sea, no ha llegado todavía este tema del consentimiento informado a los mayores que tenemos hoy día en residencia, por supuesto. Por supuesto que no ha llegado. Yo eso lo acepto, pero ese tanto decidir por los mayores, a mí todavía me da un poco de miedo, porque realmente algunos están en ese límite de poder decir su voluntad y de entrada decide el hijo. No, a mi madre usted no le diga nada de lo que tiene. No. Y hay todavía un pequeño grupo que se escapa porque no tiene un deterioro grave y no entra en la residencia porque tenga un deterioro mental, sino porque entra a lo mejor pues para recuperarse, o le dicen que va a recuperarse, tiene capacidad de decidir, no quiere estar, no tiene un deterioro cognitivo y nosotros pues no podemos comunicarlo. Bueno, yo la respuesta la tengo clarísima y la respuesta para mí es muy sencilla, pero es que, a ver, es que la Ley de Autonomía del Paciente, que es del 2002 la nacional y 2004 la nacional, tiene 16 años de recorrido y es que todavía no nos damos cuenta de las realidades de los derechos de los pacientes. Un paciente que esté en una residencia como la tuya, una residencia de sociosanitaria, que es competente, que no tiene un proceso de incapacitación con nombramiento de un tutor, es competente para recibir la información y tomar decisiones. Punto. Y en el momento que él lo autorice, esa información se puede trasladar a los familiares. Y si él no lo autoriza, no hay que dársela. Eso es la realidad de lo que dice la Ley de Autonomía del Paciente y que es la norma máxima que tenemos en estas cuestiones. Ahora bien, si esa persona ha sido porque tiene una discapacidad ya o tiene una alteración cognitiva, en el sentido de que hay un procedimiento de incapacitación y se le restringe su capacidad de decidir y tiene un tutor o un curador, pues estaremos a lo que diga la norma, o sea, a lo que diga la ley, y en ese caso su tutor o su curador es el que toma las decisiones por él, pero mientras que no tenga esté sometido a un proceso de tutela, el que decide es el paciente, esté en una residencia sociosanitaria o esté donde sea, en su casa. Y obvio, si tú como médico de tu centro detectas que esa persona pues tiene alguna alteración cognitiva y no está con un proceso de incapacitación, pues a través de los servicios sociales de la residencia, pues tendréis que comunicarlo a la Fiscalía para que interponga el correspondiente procedimiento de incapacitación y que a esa persona se le nombre un tutor, que puede ser un familiar, como tú sabes, o si no tiene familiares, la Comisión Tutelar de Adultos de la Junta de Extremadura, que ejerce la tutela de esas personas. Y en ese momento serán los interlocutores, los tutores, pero hasta entonces esto es un proceso, y te entiendo y comprendo, de educación de la población,
que es la realidad de los derechos del paciente. Pero es que, fijaros, os cuento esto a vosotras, pero es que yo esto lo cuento en charlas a los médicos y les digo, el titular de la información es el paciente. Y les digo, ¿y ustedes cuando operan a un paciente y salen a la planta a informar a los familiares, digo, están incumpliendo la norma? Digo, pero si esa es la práctica de toda la vida. Digo, ya, sí, pero es que la ley dice que la información se dará si el titular lo autoriza. Si el titular no lo autoriza, pues no. ¿Y qué es eso de estar todos los días informando a los familiares? En una planta, el paciente en su habitación, y no le digo nada, y sin embargo salgo y tengo a los familiares en una sala donde les estoy contando hasta lo de la callejina. Pues no, es que eso es una infracción de la norma clara. Al paciente se lo tengo que decir a él. Y decirle, ¿usted autoriza que se lo diga a sus familiares? Sí, entonces tú lo haces constar en la historia clínica, autoriza que informe a los familiares. Y a partir de ese momento estás habilitado. Y se lo dices a los pacientes. Pero esto también forma parte un poco de que no se cumplen otras cuestiones como es la designación del médico responsable. Cuando tú entras en una planta de un hospital, te tienen que designar a un médico responsable, que es el que te tiene que contar, te tiene que informar y te tiene que recabar el consentimiento. Si no conozco al médico, pues el médico lo que tendría que informarme de estas cuestiones. Digo, mire, yo soy su médico responsable, con el que se va a entender usted. Si tenemos que pedir información a alguna persona, ¿a quién se la damos? Y usted me diga, ¿se la damos o no se la damos? ¿O usted quiere que esto sea secreto entre usted y nosotros nada más? Bueno, pues todas esas cosas habría que hablarlas. ¿Cuántas veces hace eso? Todos hemos estado en alguna ocasión ingresados, la mayoría. ¿Cuántas veces nos han hecho eso? Yo cuando estuve ingresado nunca me lo hicieron. Nunca. Y por eso vienen estos problemas posteriores, que no se ejecuta adecuadamente lo que está contemplado en estas cuestiones en la Ley de Autonomía del Paciente. Bueno, doctor, fenomenal. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nos quedan muchas preguntas. Lo que pasa es que, claro, no podemos estar aquí hasta las tantas. Tenemos también nuestras obligaciones. La verdad, mira, estoy viendo que Juan Pablo, mi yerno, se ha unido ahora. Esto, sí. Bueno, le hubiera gustado haber escuchado eso de que a quien hay que informar es al paciente. Y es el paciente el que toma las decisiones. Otra vez, reiteradas las gracias porque ha estado usted excelente. 10, no, arriba. Muchas gracias, Encarna. Gracias, Montaña. Espera, que te tengo que decir algo. No sé, sí, que no sé cómo no te cansas, José María, porque es que estás todo el día predicando, de verdad. Está todo el santo día enseñando todo lo que sabe y todo lo que nos interesa en todos los ámbitos. Por eso me he atrevido yo a pedirle. ¿Y has visto a nuestra jefa? ¿Has visto a nuestra jefa Encarnita? Sí. ¿Has visto? Pues ya sabes que te tenemos previsto. Que estoy a vuestra disposición, que estoy encantado y que me gustaría que la próxima vez pudiera ser presencial y al margen de, bueno, pues de vernos las caras, de estar allí todos y bueno, pues damos un abrazo también, nos acabemos y antes de... Encantado nuevamente, Encarna. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.